Con una reflexión que a mí me encantó y que cada vez que puedo la tengo presente y por eso fue casi que me animé para venir a hacer eso, y nos dice que el sentido de propósito está escondido o subyace en convertirte lo que más necesitaste en algún punto en el mundo. Ahí es donde está tu verdadero propósito. Ahí está donde tu máxima expresión y tu máximo potencial se encuentra dormido. En convertirte en aquello que necesitaste en algún punto de tu vida. Y esto pasó con la misma lámpara. Entonces, algo que les dejo es ese elemento. ¿A qué vinimos a esta tierra? Pues para mí, si me pongo ahí súper filosófico, a servir. A servir y ayudar es donde yo encuentro la plenitud y la realización. No sucede. Yo no me lo hago más complicado. Y hay un concepto que me gustaría rescatar. Se habla mucho, el concepto de liderazgo basado en el servicio de los demás. Este es un tipo de liderazgo plano, es un tipo de liderazgo orientado a ayudar y a servir a los demás. Y les recomiendo mucho este libro de Iván Martínez que habla de Servant Leadership. Lo pueden encontrar en múltiples autores, pero el sentido de liderazgo. Entonces, ¿cómo ponemos en discusión nuestros talentos, nuestras capacidades, nuestras actitudes en servir a los demás? Y ahí es donde se nos va a alinear esa brújula que seguramente a mí está muy agitada para todos nosotros, y a mí pues se me bota también que de pronto como que no agarra el norte, pero aquí es donde veo que se alinea un poco. Y ya para entrar al super cierre, este mismo autor, Mel Hacker, que hizo La lámpara y la luz, nos habla del concepto de areti, y que tiene que ver en el griego antiguo del cumplimiento del propósito función, es de acuerdo a vivir en nuestro máximo potencial. Lo único que podemos hacer al final del día es eso. ¿Qué tanto contribuimos contrarrestar? ¿Qué tanto somos mejor contra la versión que fuimos ayer? Si visualizamos nuestro máximo potencial, nuestra futura versión de nuestro máximo esplendor, ¿qué brecha hay? Ese es el único comparativo que tiene sentido. ¿Qué tipo de organización aquí se están animando a emprender? Quiero ser una organización que se enfoque únicamente en regresar retornos de inversionistas y crear capital financiero. Pues ahí es donde se concentran todos. O queremos ser organizaciones que impacten a nivel personas, o más ambicioso aún, a nivel comunidades, sociedades o futuras generaciones. ¿Y qué tipos de capital de mayor orden podemos crear? ¿En dónde nos queremos posicionar ahí? Grandes lecciones. No podemos resolver los retos sociales que nos enfrentamos hoy con el pensamiento desactualizado. El paradigma económico, que es el capitalismo, es el que nos ha llevado hasta este punto. No pretendemos darle la vuelta al desarrollo infantil temprano, a la diabetes, a la desnutrición, a la falta de servicio de acceso a servicios de salud o vivienda asequible, desde la lógica o el modelo mental que nos puso en un principio en este aprieto. Entonces, ¿cómo podemos ir actualizando ese software? Y por último, para cerrar la idea, es hoy en día, en una sociedad que es cada vez más orientada al desempeño, a medir, a tener monitoreo, pues lo más importante es que tengamos las métricas correctas. Lo que medimos afecta a lo que decidimos y hacemos. Si usamos las malas mediciones, pues vean dónde acabamos. Entonces, hoy en día solo tenemos una medida que supuestamente debe reflejar el progreso o regresión de un país, que es el PIB. Lo han oído con los candidatos ahora. Oye, ¿es suficiente decir la fórmula de ingreso agregado, gasto de consumo, ahorro, impuestos para decir qué también estamos como país o como sociedad? A mí me parece que es como tener el velocímetro y tacómetro. O sea, podemos estar acelerando a todo, pero ¿estamos avanzando realmente? Me parece que no. Tenemos medidas complementarias, como es el índice de progreso social,
que justamente busca incorporar, y de nuevo me regreso a las primeras láminas, no es satanizar al capitalismo, sino cómo podemos evolucionar el modelo, y es incorporar elementos de crecimiento inclusivo, donde se contemple necesidades básicas, fundamentos de bienestar y oportunidades. Entonces el índice de progreso social ya corre en 40 países a nivel mundial. Costa Rica es pionero. Pues Costa Rica tiene unas prácticas increíbles y le recomiendo, pero digamos que esto ya nos da un panorama completo, integral, holístico de qué también vamos hacia adelante o en retroceso. Ahí es donde justamente al meter ese tipo de elementos o métricas, pues nos lleva a un concepto que también nos arroja el amigo Mercati, que es la eudaimonia, y es la mejor ruta de la prosperidad, y es ahí donde efectivamente ya el tacómetro y el velocímetro se alinean y agarramos cancha con todo, pero tiene que ver con el tipo de capitales que estamos desarrollando y el tipo de capitales que estamos creando. Ya se está avanzando mucho en el tema. Cada vez esta reflexión que les decía que en un inicio pues parecía un poco tímida e incipiente, ya cada vez está tomando mucho más protagonismo. Hoy en día vemos movimientos no solo en las empresas B, el Happy Planet Index, el Meaningful Brands, Behind the Brands. La misma democratización de la tecnología nos ha llevado a una época de la transferencia y transmisión de la información que nos lleva a cuestionar y que nos lleva a empezar a plantear nuevos modelos o marcos de referencia que nos lleven hacia una evolución social significativa. Y ahora, ¿qué pasa con esto? Pues esto está creando momentum, está creando cierta inercia, y el chiste es que se sume a convertirse en un movimiento. Los dejo por un minuto. So ladies and gentlemen, at TED we talk a lot about leadership and how to make a movement. So let's watch a movement happen, start to finish, in under 3 minutes and dissect some lessons from it. First, of course you know, a leader needs the guts to stand out and be ridiculed. But what he's doing is so easy to follow. So here's his first follower with a crucial role. He's going to show everyone else how to follow. Now notice that the leader embraces him as an equal. So now it's not about the leader anymore, it's about them, plural. Now there he is calling to his friends. Now if you notice that the first follower is actually an underestimated form of leadership in itself. It takes guts to stand out like that. The first follower is what transforms a lone nut into a leader. And here comes a second follower. Now it's not a lone nut, it's not two nuts, 3 is a crowd, and the crowd is news. So a movement must be public. It's important to show not just the leader, but the followers, because you find that new followers emulate the followers, not the leader. Now here come 2 more people, and immediately after, 3 more people. Now we've got momentum. This is the tipping point. Now we've got a movement. So, notice that as more people join in, it's less risky. So those that were sitting on the fence before now have no reason not to. They won't stand out, they won't be ridiculed, but they will be part of the in crowd if they hurry. So, over the next minute, you'll see all of the those that prefer to stick with the crowd, because eventually they would be ridiculed for not joining in. And that's how you make a movement. But let's recap some lessons from this. So first, if you are the type, like the shirtless dancing guy, that is standing alone, remember the importance of nurturing your first few followers as equals. So it's clearly about the movement, not you. Okay, but we might have missed the real lesson here. The biggest lesson, if you noticed, did you catch it? Is that leadership is over-glorified. That yes, it was the shirtless guy who was first, and he'll get all the credit, but it was really the first follower that transformed the lone nut into a leader. So as we're told that we should all be leaders, that would be really ineffective. If you really care about starting a movement, have the courage to follow and show others how to follow. And when you find a lone nut doing something great, have the guts to be the first one to stand up and join in. And what a perfect place to do that, TED.
Thanks. Hoy en día, desde Promotora Social México, pues no solo queremos ser ese loco chiflado que empieza a bailar o sumarnos al loco chiflado que está bailando queriendo hacer de México el mejor país para crecer. Queremos contagiarlo y tener esta posición de articuladores, de orquestadores, de convocante y espero de un elemento de inspiración para que más nos animemos a sumar este movimiento. Lo que me gustaría subrayar, porque creo que lo deja mucho mejor Derek Sivers que yo, pero conectando con las últimas ideas, el hecho de que el liderazgo esté sobre glorificar el que hay que aprender a seguir y a sumarnos, pues tiene que ver con lo que nos citó René Brown y que nos ilustró muy bien el discurso de Roosevelt, en la vulnerabilidad. La vulnerabilidad nos lleva a ser humildes, no soberbios. No las motivaciones que yo tuve para en su momento para emprender, sino hoy para abandonar y rendirme a una causa de mayor orden. Hoy para adoptar una postura de liderazgo basada en el servicio de los demás. Hoy en una cultura de la confianza, en una cultura de valores y principios y sentido de propósito que nos lleven justamente a esa máxima versión y máximo esplendor no solo en lo individual y en lo colectivo. Gracias. No sé si hay tiempo de dudas. Sí, justamente vamos a dar oportunidad solamente de 2 preguntas por un tema de tiempo. Entonces me gustaría saber quién tiene alguna pregunta para Juan Carlos. Preguntas por ahí. Sí, ya te lo acabo. Fáciles, ¿eh? Hola, mucho gusto, mi nombre es Michelle. Mi pregunta es más como saber qué piensas, o tú qué nos podrías decir a todos los que estamos aquí y a las personas que a lo mejor puedan ver tu conferencia después, sobre qué podrías tú como aportar sobre el tema de que muchas veces las personas tenemos la idea de que no se está haciendo ningún proyecto por mejorar la calidad de vida a nivel internacional con aportes, ¿no? El otro día yo platicaba con un amigo que precisamente él me decía, es que me siento ahorita muy deprimido porque estoy en Europa y veo como que la pobreza, o sea, que no nada más existe en nuestro país, sino que también existe acá, ¿no? Y me siento como muy impotente de que yo no puedo hacer nada. Y yo, pues él no tiene ni idea de que yo estaba aquí metida en lo de ESMEX, pues, pero al menos desde mi propia experiencia, al haber entrado a este curso, yo me di cuenta que realmente hay muchos proyectos, no solo a nivel nacional, sino internacional, que realmente están luchando por generar un cambio, ¿no? en la sociedad. Entonces yo a él le decía, o sea, es que sí, creo que es como un pensamiento que comúnmente tenemos, el ver como el lado negativo de la vida, pero no nos damos cuenta que también nosotros podemos aportar algo. Entonces, eso es como tú que ya estás más metido en este aspecto, ¿tú qué le podrías decir a las personas que todavía tienen ese pensamiento? Es que está horrible la situación y no veo gente interesada y así. Mira, yo creo que es súper difícil la pregunta. O sea, un poco lo que me funciona es hacer las paces con que siempre hay un sentimiento de insatisfacción sobre la contribución que está haciendo en función de la problemática y necesidad. Entonces, de tener un elemento de automotivación tremendo. Porque, no sé, la cantidad de veces que he buscado tirar la toalla y llorar en las noches y decir, no, pues ya, esto no jala y me voy de mesero a Hawái y me aíslo de otra sociedad. Pero al final, lo que me ha funcionado, y creo que es así como el tipo de lecturas o conversaciones que más me ha ayudado, es entender un poco la calidad de los pensamientos y el autoconocimiento. Y te va a sonar así de eso, pero digamos que una organización, pues una empresa, ¿qué es? O sea, ¿qué es en el sentido estricto de la palabra? O sea, son las paredes, es el logo, es la filosofía, es la trayectoria, es lo que no sé, ¿no?
es la colección de la calidad de sus personas y sus relaciones, ¿no? Y yo creo que la calidad de tu persona es tener mucho autoconocimiento en función de la calidad de tus pensamientos. Esto es, en 2010, cuando fracasé así, pero durísimo, cuando yo empecé a poner mucho más atención sobre la calidad de mis pensamientos, fue pensamiento negativo, pensamiento negativo, pensamiento negativo. Y ese pensamiento se traduce en emoción, y la emoción se traduce en pensamiento. O sea, no puede ser que te sientas deprimido, pero piensas que es el mejor día de la historia. O sea, no funciona así. Entonces, si tú en esa calidad de pensamiento tienes el tono no apreciativo de las cosas y decir, pues podemos ver todo lo que falta, o más bien todo lo que ya logramos. O sea, si tú llegas y me dices, oye, le pones el tono negativo a ser de México el mejor país para nacer, pues probablemente, ni aunque yo me muera, voy a ver el efecto que pueda llegar a tener eso. Y eso me puede desanimar y quitar la energía. Pero en cambio, si mantengo un tono apreciativo diario, de decir, pues ya hay 370 organizaciones, oye, pero te faltan, ¿cuántas han en el tal? 30,000. Bueno, me vale gorro, tenemos 370 organizaciones que ya lo están metiendo. La calidad de tus pensamientos, el tono apreciativo, el liderazgo basado en el servicio a los demás, se basa mucho en el tono apreciativo y ese autoconocimiento, el decir, oye, la calidad de mi pensamiento va a influir íntimamente a la proyección de futuro que yo tengo. Entonces yo me he clavado muchísimo a metodologías de construcción de escenarios futuros y lo he podido ver. O sea, cuando yo llego y les digo, debemos de redefinir el sentido del éxito de la economía y tengo un foro así pero de 400 empresarios, pues no te cuento los fotos que me llegan. Pero cuando les digo, a ver, aguantemos, dejemos a un lado las organizaciones, conectemos como personas, qué nos une, qué intereses y cómo nos animamos a ver un futuro positivo y favorable, eso se cuenta que te pone en otra manera de operar y te inserta otro chip y ese chip se contagia. O sea, te estoy dando ahí como respuestas super abstractas, pero es lo que yo he visto en la práctica. Cuando construís escenarios futuros positivos, la capacidad de cumplir esos escenarios, o sea, es mucho mayor a tener todo el tiempo una vibra y una energía negativa, y lo he encontrado mucho valor cuando te integras a un sistema de soporte como es una comunidad de gente que igual está viviendo o experimentando lo mismo que tú, te ayuda mucho a ganar perspectiva, porque tú eres súper crítico y tú como que no estás satisfecho con lo que puedes llegar a lograr, porque los que ya tenemos este decreto como que queremos súper empujar, la verdad. Pero cuando yo llego le platico a Alejandro, a Jorge, oye, pues mira, es que va medio mal porque ya tenemos esto. ¿Cómo crees? Ya cometieron a los 5 presidentes, candidatos a la presidencia a firmar, pues megalodro. Ah, pues sí, ¿verdad? Y esa resonancia que puedes tener te ayuda a cambiar un poco ahí el ciclado o ese vicio negativo que traes a uno positivo. Espero ayuda. ¿Una más? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, creo que me has dejado pensando muchas cosas. Creo que eso es bueno porque entonces ya está empezando este nuevo proceso de transformación. Y yo quisiera preguntarte, ¿cuál ha sido la experiencia en términos del acercamiento con estas organizaciones y con el enfoque sobre todo que vemos de las organizaciones o instituciones o empresas que tienen una visión asistencialista, más que realmente como de generar transformación social, ¿no? Es junto víveres y dono a la gente, pero solamente hago asistencialismo, no hago realmente transformación de comunidad. Y el tema en relación a los liderazgos, me llamó la atención el modelo que planteas precisamente de cómo llegan a las instancias o llegan a las áreas y todos quieren hacer o ser como los primeros o los pioneros, pero yo lo veo mucho incluso en las universidades, ¿no? Investigadores que estudian el mismo tema, 3, 4, 5, y cada uno no comparte o no integra porque quiere ser como el número 1 en ese tema. Y esa parte también es muy interesante verlo desde el punto de vista de las instituciones, por ejemplo, desde las universidades.
¿Cómo ha sido este acercamiento? Bueno, lo vemos aquí, pero somos muy poquitos, ¿no? La Universidad de Guadalajara es un mundo y aquí estamos, pues, algunos logros, ¿no? Como lo vemos ahí, ¿no? Algunas personas que nos han llamado la atención estos temas, pero que sin embargo, dentro de las empresas o dentro de las mismas universidades tenemos prácticas muy tradicionales que han llevado a verlo esto desde una manera externa. O sea, yo veo a los chavos moviéndose desde fuera, ¿no? O sea, llevo yo mi carrera, mi formación normal, pero de manera indirecta yo estoy moviéndome de esta forma. ¿Qué pudiéramos hacer o cómo pudiéramos ir trabajando para que desde estos mismos escenarios se esté como haciendo esta vinculación? Entonces me gustaría saber cuál ha sido la experiencia en relación a esta integración y si ha habido un cambio en las transformaciones de estas asociaciones. Es súper buena pregunta y a ver si me aproximo a responderla, pero a mí lo que más me ha funcionado es, de nuevo, a buscar conectar como personas antes que como organizaciones. O sea, porque cuando llegamos y convocamos a un foro, utilízalo con el nombre que quieras, y tienes el gafete y tu saquito, y yo me siento acá, y esa herradura, y las cositas estas acartonadas del nombre y la música. O sea, ya te ponen en un ambiente rígido, tenso. Yo hablo como el sitio web de mi organización y en este momento, o sea, casi como que estoy agarrando un papel en una obra de teatro que represento a pública de tal compañía. O sea, como que es interesante cómo te metes ahí con un rol en un papel muy interesante. Entonces, a mí lo que me ha funcionado es, antes de hablar como a nivel de organizaciones y ver los cómo y que ya revisemos y cambiamos, y antes de llegar, porque cuando llegas así medio frío, por así decirlo, y llegas medio a juzgar de, no, pues es que tú tienes que hacer un buen negocio y nos volvemos como, no el hombre o la mujer en la arena, sino el crítico que está aquí en el palco, y no, pues es que, no, pues no avanzamos casi que porque tú no te haces modelo de negocio y todos los demás estamos esperando a que le den, no. Juzgar, así duro, entender que igual no necesariamente tu postura es la que debes imponer y la que tiene sentido contra su postura, sino darnos oportunidad como mostrar un poco el iceberg, a bajar o pelar esas capas de la cebolla y decir, oye, ¿qué nos conecta? ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos interesa? Es donde veo que camina y qué he hecho, experiencias vivenciales y secar a la gente de su contexto. Esto es, si voy a contar aquí empresarios, pues no los cito en el club de banqueros o de industriales o empresarios o de licenciados o como se llaman, sino les digo, mañana nos vamos a una visita de campo a ver un emprendedor social como es Enrique López de Isla Urbana y que tiene sistemas de captación de agua y lluvia en Xochimilco. Y es gente que sé que le va a conectar, o sea, yo un poco como cuando le quieres presentar a un amigo, lo que sé que ya sabe que le interesa, que le funciona y que le puede latir y pasas tips. Pues lo mismo, a una organización que veo que le puede resonar el campo de trabajo de acceso a agua, pues vamos a hacer una visita de campo, ¿no? Y a ver, órale, instala tú el tlaloque, habla con el beneficiario, sal de las paredes de tu edificio, sal de tu boardroom y quítate acá tu título súper increíble y más bien conecta como persona, ¿no? Entonces, esos momentos donde se baja un poco la guardia, como dice Brené Brown, somos vulnerables, puedes empezar a establecer elementos de confianza. O sea, para mí, ningún proceso colaborativo multisectorial camina, o sea, los engranes no dan la vuelta si no están asentados con la confianza. Y la confianza se da con base en la vulnerabilidad, que te permite estar abierto no solo en mente, sino en corazón y espíritu, y entender que hay distintas posturas y que podemos avanzar sin necesariamente estar de acuerdo. Hay un libro increíble de Adam Cajén y que en julio lo van a presentar en la UNAM, que se llama Colaborando con el Enemigo, que habla del concepto de colaboración elástica, y es un amigo que ha manejado procesos de conciliación y paz, por ejemplo, entre las FARC y gobierno colombiano, en donde ha puesto en la misma mesa gente que ha atentado la una con la otra. Entonces, rescato ese tipo de elementos, sacar de contexto, tener la oportunidad de conectar como personas. Igual ya entiendes por qué esa ONG pues, tiene ese modelo asistencialista, y no hay que esperar que toda ONG pueda hacer el modelo de negocio, porque ojalá que no haya modelos de negocio asociados a ciertas
causa, ¿sabes? Entonces no se trata de estar en el impacto aislado, independiente de no, pues te toca a ti hacer tu chamba, o sea, acá miramos cuando lo hagas, sino todos nos tenemos que mover como engranes para tener una gran contribución por ahí. ¿Alguno de eso? Pues creo que sería todo. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por todo su apoyo.